Tiempo ahora para el derecho. Hoy nos ocupamos de las novedades en el procedimiento de adquisición de la nacionalidad española por residencia. Aunque existen otras vías de adquisición de la nacionalidad española, por carta de naturaleza, para españoles de origen, por posesión de Estado o por opción, adquirir la nacionalidad española por residencia es la opción más utilizada. En España no existe una ley de nacionalidad española, sino que su regulación se encuentra en el Código Civil y en el Reglamento del Registro Civil. Recientemente se ha modificado el procedimiento para acceder a la nacionalidad española por residencia. En este nuevo procedimiento, el extranjero tiene que acreditar el suficiente grado de integración en la sociedad española, exigiéndose la superación de 2 pruebas de integración. Este es un procedimiento netamente administrativo y basado en la tramitación electrónica en todas sus fases, desde la presentación de la solicitud hasta su resolución. Para valorar esta reforma y explicar el nuevo procedimiento nos acompañan la profesora Susana Cuadrón, abogada, experta en Derecho de la Nacionalidad y Derecho de Extranjería, y es también miembro del Grupo de Investigación de la UNED Extranjería e Inmigración. Bienvenida, Susana. Muchas gracias, encantada de estar con vosotras de nuevo. Y Marina Vargas, profesora titular de Derecho Internacional Privado, directora del Grupo de Investigación de la UNED Extranjería e Inmigración, y también es el estudio de la nacionalidad una de sus líneas prioritarias de investigación. Bienvenida, Marina, al programa. Muchas gracias, Charo. Y vamos a comenzar con la primera cuestión, profesora Vargas. En España he dicho que no existe una ley de nacionalidad. ¿Cuál es la razón? Es una muy buena pregunta y es correcto. No tenemos un texto único que recoja el régimen jurídico de la nacionalidad española, sino que tenemos una dispersión de normas que regulan la materia. Me gustaría empezar señalando que la nacionalidad es un derecho fundamental de la persona y que constituye además un estado civil y que es decisivo este estado civil para señalar la posición jurídica de la persona. Pues bien, todas las cuestiones relacionadas con la nacionalidad son complejas porque involucran distintas áreas de conocimiento del derecho, el derecho público, el derecho constitucional, el derecho político, el derecho internacional privado, el derecho administrativo. Y también intervienen autoridades distintas, de modo que las competencias están verdaderamente dispersas, aunque es una prerrogativa del Estado su regulación. Y además, si hay menores de edad que adquieren la nacionalidad española, interviene el Ministerio Público y además se requiere una autorización del encargado del registro civil de la persona que lo solicita. Para responder a la pregunta me gustaría hacer una brevísima referencia histórica porque es la única manera de comprenderlo, y es que antes de la Constitución de 1978, la nacionalidad ha estado tradicionalmente vinculada en nuestro ordenamiento jurídico a la Constitución. Eran las normas de la Constitución, normas materiales donde nos encontrábamos con el régimen jurídico, y así lo tenemos desde el año 1812. Todas las constituciones españolas hasta 1812 estaban regulando materialmente los requisitos de acceso a la nacionalidad española. Esta tradición la siguen también muchos países en Iberoamérica y esta es la tradición que rompe la Constitución de 1978. Ya no se regula materialmente en la Constitución del 78. ¿Por qué la Constitución del 78? Porque hemos estado muchos años sin Constitución. Entonces, cuando tenemos la nueva Constitución, rompe con la tradición constitucional española y pervive el régimen, el sistema de desconstitucionalización, entre comillas, de la nacionalidad, que significa que la nacionalidad se encuentra en una norma no constitucional, ¿cuál es? Bueno, el Código Civil, no de rango constitucional. Y así el artículo 11 de la Constitución del 78 lo que dice es que la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. ¿Significa esto que hay una desconstitucionalización del régimen jurídico de la nacionalidad? Sí, pero esto no quiere decir que sus normas no sean constitucionales. Lo que quiere significar es que aunque no haya una regulación dentro de la Constitución, no está desvinculada de la Constitución. Tan es así que el Código Civil, después de la Guerra Civil, cuando ya se instaura el régimen surgido después de la guerra, incorpora las normas constitucionales de la Constitución del 31, las incorpora al Código Civil. Y aparecen una serie, a partir de esta fecha, terminada la Guerra Civil, una serie de leyes que van
entre comillas, codificando las normas de nacionalidad. La primera ley importante, y con esto termino, es una ley del año 1954 y la segunda una ley del año 75. Desde el 54 al 75 tenemos unas normas de nacionalidad que luego ya veremos cuáles son las vías de acceso, porque no es una cuestión fácil la comprensión. Y estas codificaciones, a pesar de ser importantes, la del 54 y la del 75, no marcan un viraje esencial en la consideración del sistema, aunque sí le da una cierta coherencia. Cuando ya entra en vigor la Constitución del 78, hay que reformar las normas para ajustarlas al régimen democrático y constitucional. Y la primera gran reforma es del año 1982, con una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado del año siguiente. Esta primera reforma fue fuertemente criticada por la doctrina porque seguían manteniendo la tradicional discriminación respecto de la no transmisión de la nacionalidad por parte de la mujer española casada con extranjero. Y no se hizo retroactivo para aquellos que habían nacido antes de la reforma del 81 la posibilidad de tener la nacionalidad de su madre española. La interpretación de la norma del 82 trae dificultades hermenéuticas y hay que esperar al 90 para que haya una nueva reforma que corrige los defectos, pero que tampoco da solución al problema que acabo de señalar y además tiene ciertas deficiencias. Y a partir de aquí empiezan modificaciones parciales. En el año 93, la ley 1593, que prorroga el plazo para ejercer el derecho de opción, para aquellos que vivían en el extranjero, en el año 95, que modifica, este es importante, el Código Civil en materia de recuperación, en el año 2002, importantísima, con el objeto de facilitar a los emigrantes españoles que habían renunciado a la nacionalidad española la obtención de la misma, en el 2004, sobre concesión a víctimas de los atentados terroristas, en el 7, la famosa Ley de Memoria Histórica, que permite la incorporación de muchos españoles que no habían podido acceder, y en el 2015 la última sobre sefardíes. ¿Qué quiere decir esto, Charo? Pues quiere decir que tuvimos dos grandes leyes en el 54 y en el 75 de codificación y a partir del 78 llevamos 9 reformas. Pues entonces podemos entrar al tema que hoy nos ocupa, que es la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Profesora Vargas, si un extranjero que reside en España quisiera hacerse español por residencia, ¿qué tendría que saber? Pues tiene que saber unas cuantas cuestiones. La primera, de procedimiento, a la que se va a referir Susana Cuadrón. Pero lo primero quizás es centrar en qué vía de acceso nos encontramos. Nos encontramos en una vía de acceso no automática. ¿Qué significa no automática? Que la tiene que solicitar la persona. A diferencia del supuesto de atribución ex lege, son españoles los hijos de padre o madre española, no importa dónde nazcan, que está en el artículo 17, luego hay otros 3 modos de acceso, como ha señalado antes, que son no automáticos, que es la opción, la carta de naturaleza y la adquisición por residencia. Este supuesto de la adquisición por residencia está pensado para extranjeros que acrediten una suficiente vinculación con el territorio español. ¿Y cómo se acredita esta vinculación con el territorio? Pues el tiempo que vienen residiendo en España. Por tanto, es importante calificar esta residencia. Y el Código Civil la califica señalando 4 periodos temporales de residencia en España. Y además la residencia tiene que ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud. ¿Y cuáles son estos periodos de residencia? El general que establece España es de 10 años. Un extranjero que quiera ser español por residencia, salvo que se encuentren los supuestos especiales, tiene que acreditar 10 años de residencia, que es un plazo suficiente. Es de los más extensos, largos que hay en la Unión Europea. 5 años para aquellas personas que acrediten la condición de refugiado o de apátrida. 2 años para los originarios de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y para los sefardíes. Y 1 año, y aquí está el plazo reducido, para aquellos extranjeros que hayan nacido en España, con lo cual ya estoy dando un dato importante. El nacimiento en España no otorga la nacionalidad. Si eres hijo de español, por supuesto, pero ¿por qué eres hijo de español? Es decir, que el jus sanguinis es el vehículo que otorga la nacionalidad por excelencia en España, no el jus soli, salvo unos supuestos. Pues bien, aquel hijo de padres extranjeros que haya nacido en España es extranjero, pero puede acceder a la nacionalidad española por residencia, acreditando 1 año de residencia, no los 10 o los 2 eventualmente. También tienen este plazo reducido el cónyuge de español o española, el viudo
siempre y cuando no estén separados o divorciados, el viudo de español o española, y también aquellos que hayan nacido fuera de España y cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubieran sido originariamente españoles, es decir, tuvieron progenitores originariamente españoles, pero cuando nace esta persona ya no son españoles, por tanto ya no les ha podido transmitir la nacionalidad. ¿De acuerdo? Y además ha de acreditarse buena conducta cívica y un suficiente grado de integración en la sociedad española. Y esto se prueba mediante documentos. En su mayoría son otorgados en el extranjero. Por lo tanto, aquí ya entran problemas, como veremos más adelante, problemas de derecho internacional privado. Y es un sistema extremadamente complejo, muy burocrático, con varias autoridades que intervienen y que valoran. ¿Y qué es lo que valoran? Primero, que el documento sea veraz. También el grado de integración, que veremos cómo se acredita, el informe del Ministerio Fiscal, el informe de la Dirección General de Policía para saber si la residencia ha sido legal y continuada, el informe del Centro Nacional de Inteligencia para saber si no es una persona que no está, digamos, fichada por razones de seguridad nacional. Y todo esto se tramita por el Ministerio de Justicia a través de su Dirección General de Registros y del Notariado. Y quien resuelve es el Ministro de Justicia. ¿Cuántas autoridades llevo ya mencionadas? Bastante. Y además, cuando termina y eventualmente el interesado, efectivamente le dicen, ok, aceptamos su solicitud y le otorgamos la nacionalidad española por residencia, tiene 180 días, que son 6 meses, para jurar o prometer respeto a la Constitución, la fidelidad al rey, el cumplimiento de las leyes españolas. Además, tiene que renunciar a la nacionalidad anterior, salvo algunas pequeñas excepciones, y finalmente pedir la inscripción en el registro. Y si no lo hace, en esos 180 días le caduca la concesión. Pues vamos a hablar entonces ahora con la profesora Cuadrón, que hemos dicho que es abogada, especialista en Derecho de Nacionalidad y Derecho de Extranjería y tiene una gran experiencia en esto que estamos hablando. ¿Podría explicar en qué consiste el nuevo procedimiento de adquisición de la nacionalidad por residencia y si ha cambiado en algo lo que establece el Código Civil? Bueno, pues sí que ha habido cambios. Considero que ha habido cambios además importantes, sobre todo en cuestión de procedimiento, como ha señalado la profesora Vargas. Y considero que el principal y más novedoso cambio que se ha producido en la solicitud y adquisición de nacionalidad por residencia, me estoy centrando única y exclusivamente por residencia, es lo que el reglamento del 2015 denomina naturaleza electrónica del procedimiento. ¿Qué quiere decir? Pues que la tramitación del mismo tendrá que realizarse con carácter preferentemente electrónico en todas sus fases. Ello significa que tanto los ciudadanos o sus representantes legales van a tener que utilizar y relacionarse, en este caso con la Administración de Justicia, a través de la sede o plataforma informática correspondiente, creándose de esta forma un verdadero expediente de nacionalidad electrónico. El inicio de este procedimiento tiene lugar mediante el acceso a dicha plataforma electrónica y se tiene que cumplimentar un modelo normalizado u oficial que ya aparece, que ya está establecido en esta plataforma. Aquí el interesado reflejará todos sus datos personales y se adjuntarán todos los documentos exigidos en la misma plataforma, en la misma sede electrónica. Además, se incluye como principal novedad el pago de una tasa para el inicio de este procedimiento por un importe de 100 euros. Con carácter anterior no había ninguna tasa en la tramitación de este procedimiento. Esta presentación se puede realizar no solo directamente por el ciudadano, sino a través de un representante legal y obligatoriamente se exige que este representante legal sean profesionales a quienes la ley les exija colegiación, tales como abogados o gestores administrativos. Si no lo quiere realizar el ciudadano a través de estos representantes legales, tiene que tener un certificado electrónico para poder acceder a esta sede electrónica. Y en su caso, en el caso de que no lo tuviera, la Administración deberá poner a disposición de este ciudadano todos los medios electrónicos para poder acceder. Ya nos vamos a olvidar de que el procedimiento va a ser presentación física de documentos. Es todo a través de una plataforma electrónica. Otra de las novedades la podemos concretar en el hecho de que el procedimiento administrativo ya ha dejado de tener un carácter mixto judicial
y administrativo. ¿Esto qué quería decir? Que la presentación se realizaba ante el juez encargado del registro civil del domicilio del interesado, del solicitante. Pues bien, ahora no, ahora tanto la solicitud como la tramitación se va a llevar a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Y la resolución definitiva va a ser la del Ministerio de Justicia. Ello es así porque, conforme señala el reglamento del 2015 en su exposición de motivos, se pretende reducir el tiempo que se tardaba en la tramitación del procedimiento y posterior concesión y adquisición de la nacionalidad. El expediente de nacionalidad en estos últimos años era un procedimiento muy largo que tardaba incluso hasta 3 o 4 años en su concesión, habida cuenta del número de solicitudes y la dualidad de procedimientos. Entonces, el nuevo reglamento lo que trata es evitar ese tiempo tan largo o reducirlo. Y finalmente, la novedad quizá más significativa para los solicitantes reside en el hecho de que tienen que acreditar mediante pruebas objetivas suficiente grado de integración en la sociedad española. Son 2 pruebas: el conocimiento del idioma y la realización de una prueba de conocimientos socioculturales, constitucionales y valores, que supuestamente a través de ambas pruebas se acredita este requisito de la integración en la sociedad española que exige nuestro Código Civil en el artículo 22.4. Hasta la aprobación y entrada en vigor de este Real Decreto, la acreditación del conocimiento tanto del idioma como de la integración en la sociedad española se realizaba mediante una pequeña entrevista con el funcionario del registro civil competente y encargado de recibir la solicitud. Muy raramente se hacía con el juez encargado del registro civil, aunque el reglamento del registro civil así lo exigía, pero raramente. Esta entrevista consistía básicamente en la entrega de un formulario al solicitante con una serie de preguntas, no más de 10 o 15 preguntas, sobre determinados aspectos de la cultura, el sistema político o la organización territorial de España. Si el interesado contestaba de forma correcta la mayor parte de las preguntas o contestaba correctamente aquellas que se entendían como básicas, pues se consideraba que cumplía el requisito de la integración en la sociedad española y en caso contrario se procedía a denegar por incumplimiento o por falta de cumplimiento de este requisito. Ello supuso, como no podía ser de otra forma, un aluvión de denegaciones de nacionalidad. En muchas ocasiones, entiendo, insuficientemente motivadas y, por ende, un aluvión de recursos contenciosos administrativos ante la Audiencia Nacional. Con la nueva regulación y la objetividad de estas pruebas, en tanto en cuanto el interesado tiene que superar una prueba mínima de idioma y otra de conocimientos constitucionales y socioculturales de España, tales problemas desaparecen. La cuestión que yo planteo y que surge es si efectivamente la superación de estas 2 pruebas objetivas supone efectivamente el interesado se encuentra suficientemente integrado en la sociedad española, porque puede saber el contenido de las preguntas y a lo mejor su forma de vida no es acorde con los principios y valores de la sociedad democrática. Entonces, profesora Cuadrón, parece que la prueba de la integración en España es muy importante. ¿En qué consisten estas pruebas? Que ya nos ha hablado de ello, pero ¿y cómo las administra el Instituto Cervantes? Pues bien, el Real Decreto ya mencionado del 2015 habilita al Instituto Cervantes a fin de que diseñe el contenido y procedimiento de las pruebas de idioma y de conocimientos constitucionales y socioculturales, así como la obtención del diploma que acredita haber superado ambas pruebas. Los interesados deben superar en cuanto al idioma como mínimo el nivel A2 y en cuanto al contenido de la otra prueba, que versará sobre valores históricos y socioculturales de España derivados de su configuración como un Estado social y democrático del derecho, se establece, el Instituto Cervantes ha publicado una serie de manuales en base a los cuales, sobre cuyo contenido versarán esas preguntas sobre los contenidos socioculturales. Ambas pruebas obligatoriamente tienen un carácter presencial
y se van a realizar en los centros de examen reconocidos por el propio Instituto Cervantes. Se realizan con carácter periódico y el propio instituto, como ya digo, ha publicado manuales tanto de idioma como de conocimientos socioculturales para la realización del examen. Entonces, ¿cada año se hacen varias pruebas? No, cada año se hacen varias pruebas. Creo recordar los últimos jueves de cada mes o el tercer jueves de cada mes. O sea, que cada mes cada mes hay pruebas de idioma y de conocimientos socioculturales. Ahora bien, la prueba de idioma están dando cita, por lo menos en Madrid, en 3-4 meses. Ahora mismo se solicita la práctica, la realización del examen y están citando a los interesados en un periodo de 3 a 4 meses. Pero la segunda prueba es más rápida, claro, evidentemente, ¿no? Para la de conocimientos socioculturales es antes, están tardando un mes aproximadamente. Sí, profesora Vargas. Sí, gracias. También señalar, sí, efectivamente que son una vez al mes, pero no solamente en la sede del Cervantes. El Cervantes, como bien ha señalado Susana, hace acuerdos con otras instituciones y una de ellas son las universidades. Entonces, muchas pruebas se hacen en las distintas provincias, en las propias universidades, de modo que hay mayor capacidad. Y 2, es una prueba de conocimiento del idioma. Como seguramente va a señalar Susana ahora mismo, quienes hablen español por ser su lengua materna no tienen que superar la prueba. Efectivamente, es lo que iba a comentar ahora, que están dispensados de la prueba del idioma los interesados que con carácter anterior o bien hayan obtenido un diploma de español como lengua extranjero y los nacionales de países de habla española, lógicamente. En el caso de que los solicitantes de nacionalidad sean menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente, para acreditar el suficiente grado de integración en la sociedad española, sus representantes legales, que pueden ser sus padres perfectamente, podrán aportar, no solo podrán, sino que deberán aportar los certificados de los centros de formación a los que hayan acudido, de residencia, acogida, atención o educación especial en los que haya estado inscrito el interesado y así de alguna forma sustituir la prueba de los conocimientos socioculturales y constitucionales. No obstante, lo importante es que sin perjuicio de la superación de estas 2 pruebas objetivas, para que resulte efectivamente acreditado el grado de integración, se tiene que valorar conjuntamente con estas pruebas el resto de la documentación aportada por el interesado en su solicitud de nacionalidad. Y además se valorará conjuntamente con los informes que de oficio se tienen que pedir. Entre ellos, y como ha señalado Mariana Vargas anteriormente, se puede, si se considera necesario, pedir informes a la delegación o subdelegación de gobierno del domicilio del interesado, pero de forma preceptiva debe constar el informe emitido por el Ministerio del Interior para comprobar que efectivamente el interesado cumple con otro de los requisitos exigidos también en el 22.4 del Código Civil, que es la buena conducta cívica. El Real Decreto recoge literalmente que este informe comprenderá un juicio sobre la conducta y situación del extranjero respecto de las obligaciones que impone su entrada y residencia en España. En definitiva, va a contener si el solicitante ha estado detenido, los motivos de tales detenciones, si ha sido condenado, si existen antecedentes penales o policiales, y también se hará referencia a las entradas y salidas del territorio español para comprobar que efectivamente la residencia del interesado ha sido una residencia continuada. Y si ha habido, por ejemplo, ausencias superiores a los 6 meses, supondría que igual la residencia no ha sido continuada y sería igualmente un motivo de denegación de la nacionalidad española. Suponemos que, tratándose también de extranjeros que quieren acceder a la nacionalidad española, se plantearán cuestiones de derecho internacional privado relacionados con la capacidad de los menores y la eficacia de los documentos extranjeros. Ya por último, y para cerrar este tema, profesora Vargas, ¿podría aconsejarnos sobre estas cuestiones que son también muy importantes? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Además de la capacidad del menor a la que se ha referido Susana y a la traducción de documentos,
También quisiera, si me lo permiten, hacer una breve referencia a los apellidos de este nuevo español, que probablemente ha tenido otros apellidos. Pues es muy interesante, sí. Además. Entonces, el primer caso de la capacidad del menor, hay que destacar que el promotor de la solicitud, el solicitante, adquiere la mayoría de edad de acuerdo con la ley personal. Y puede ser que la ley personal de la nacionalidad de este solicitante señale una mayoría de edad pues a los 16, a los 17 o a los 21. ¿Qué es lo que dice nuestra legislación? Fija los 18 años. Es decir, que a los efectos de solicitar o de presentar la solicitud, se es mayor de edad con 18 años. Entonces, ¿qué sucede en cuanto a los menores, aquellos que no tienen la capacidad de obrar plena? Pues requerirán que la solicitud sea presentada por su representante legal, que no es el representante legal que va a presentar la solicitud al que se ha referido Susana, que es, digamos, el gestor, es el representante legal del menor de edad. De acuerdo, que pueden ser los progenitores, el tutor, en su caso concreto. Y cuando se trata de menores que solicitan la nacionalidad, como he señalado, creo, al principio, si es menor de 14 años, no todos los menores, es preciso tramitar previamente una autorización del encargado del registro civil para que el representante legal pueda formular la petición, y además se debe dar audiencia al Ministerio Público. Es decir, que hay dos autoridades administrativas, judiciales administrativas españolas, que determinan si es correcto o no es correcto solicitar el cambio de nacionalidad, porque, como decía al principio, esto es una cuestión de derecho fundamental y también de estatuto personal. En cuanto a la documentación, pues aparte de la documentación española, que evidentemente pues está en manos de las autoridades y que además se comunican entre ellas a través de las diferentes vías electrónicas, el extranjero tiene que traer documentos del extranjero, porque en principio, puede haber nacido en España, pero no será lo normal. Esos documentos tienen que venir traducidos y legalizados como cualquier documento que quiera hacer prueba en juicio o fuera de juicio en España. Entonces la pregunta es, ¿y si yo puedo traer un documento que esté traducido por la autoridad local? Entonces lo que señala la norma, es decir, por la autoridad local del país de origen o de residencia del interesado. Efectivamente, pero tienen que ser traducciones efectuadas por quien sea considerado traductor oficial autorizado en aquel país. Entonces, hay un primer paso que será obtener en el documento físico, imagínese que es la partida de nacimiento, el acta de nacimiento o el certificado de nacimiento, como se llame, traducida el sello de que ese traductor es el traductor oficial. Y a posteriori, una vez que ya tengo este sello, solicitar la apostilla de la Haya. Esto es un convenio de la Haya del año 61 que establece una apostilla, que es un sello, que simplifica mucho todos los procedimientos de legalización de las firmas de las personas. Entonces, el documento tiene que venir traducido y esa traducción tiene que venir legalizada, pero no solamente de la traducción, sino de la persona que lo ha traducido. Y por lo que se refiere a los apellidos, también lo puede traducir en España, por supuesto, bien sea en el consulado, por la autoridad consular del país de la nacionalidad del interesado, el que solicita, e incluso ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, que tiene una oficina de traducciones. Pero el apellido resulta muy curioso porque, efectivamente, el nuevo español puede venir con unos apellidos que sean distintos al orden de apellidos que se establece en España. Pues bien, lo que señala la normativa es el orden de apellidos, que tiene que ser igual que el de los españoles. Tenemos que terminar aquí, el tiempo no nos da para más, y les agradezco muchísimo todos estos comentarios sobre el nuevo procedimiento de la adquisición de la nacionalidad española por residencia, que espero que haya resultado de interés para algunos de nuestros oyentes que estén en esa coyuntura, y de todas maneras es un tema que interesa también a la sociedad española. Muchísimas gracias, profesora Marina Vargas y Susana Cuadrón, por estos minutos que nos han dedicado. Muchas gracias. Muchas gracias.